Mira, seguimos con las propiedades de logaritmos. No te olvides lo que hemos dicho en la clase pasada. Sí, la razón de los logaritmos, o sea, sus propiedades. Por ejemplo, mira, si teníamos como característica el logaritmo de base b de b elevado a a, ¿no? Esto que era igual. Tú podías simplificar este logaritmo de base b con este b y te quedaba como respuesta a. ¿Sí? Eso nosotros habíamos denotado, mis queridos alumnos. Y también, la siguiente propiedad que habíamos denotado era de que si teníamos un número o una base b y esto estaba elevado al logaritmo de base b, digamos que de x, lo mismo. Tú podías simplificar este b con el logaritmo de b y te quedaba x. Y ese era el resultado. Esas son las dos características que hemos denotado en la clase pasada. ¿Ya? Y el concepto de logaritmo, ¿no? El logaritmo de base b de a es igual a n. ¿Ya, chicos? Pero acá teníamos que entender una cosa, que prácticamente esta expresión logarítmica la podíamos transformar a una función exponencial. ¿Sí? Este b es la base del número. ¿Ya, chicos? Este n sería el exponente y este a sería el resultado. Así. ¿Ya? Entonces, logaritmo de base b de a es igual a n si y solo si cumple con esta condición. ¿Ok, mis queridos alumnos? Si no cumple con esa condición, simplemente no estaría en función del logaritmo. Ya, ese sería lo que pasaría, chicos, con el concepto de logaritmo. Y hoy día, la siguiente propiedad que vamos a analizar, ¿no? El logaritmo de un producto. ¿Cómo es eso? Mira, si nosotros tenemos x que va a ser mayor que 0 y y que es mayor que 0, cuando te dicen que tenemos expresiones mayores que 0, o sea que van a ser positivos, ya, eso te indica. Y tenemos a que va a ser la base y va a pertenecer a los números reales menos 1, ¿ya? O sea, va a pertenecer a todos los números reales a excepción del número 1, ¿ya, chicos? Se cumple lo siguiente, el logaritmo de un producto. Mira, acá dice el logaritmo de base a del producto x por y. Tú puedes dar el equivalente a este logaritmo de base a de x por y como logaritmo de base a de x más logaritmo de base a de y. ¿Ya, chicos? Entonces, esa es la primera propiedad que vamos a entender hoy día. ¿Ya? Ahora, ejemplos. Mira, tenemos logaritmo de base 2 de 35 y tú puedes descomponer ese 35 como 7 por 5. Logaritmo de base 2 de 5 por 7 o 7 por 5. Y tú puedes separar este logaritmo, ¿no? O transformarlo y dar su equivalente, que es lo mismo que decir que logaritmo de base 2 de 5 más logaritmo de base 2 de 7. Y es lo mismo, mi querido alumno. ¿Ya? Ya, eso es lo que tenemos que hacer. Así, mira, acá por ejemplo, logaritmo de base 27 de 3 más logaritmo de base 27 de 9. O sea, yo veo que tienen la misma base y se están sumando. Mira, la misma base, 27 y 27. Entonces, esto yo lo puedo expresar como logaritmo de la misma base 27, pero como se suman es de 3 por 9. Ya está, chicos. Y 3 por 9 es 27, y mira cómo me ayuda a resolver el problemita. Logaritmo de base 27 de 27, y tú sabes que esto se simplifica, y cuando no hay un número que quede, simplemente vas a decir que es 1. Ya, eso es el logaritmo de un producto. Logaritmo de un cociente, ¿no? Cociente división, ¿no? El resultado de una división acá. Lo mismo. X es mayor que 0, Y es mayor que 0 y A pertenece a todos los números reales a excepción del 1. Entonces el logaritmo de base A de X sobre Y es igual al logaritmo de la misma base A de X menos logaritmo de la base A de Y. Entonces acá en la división en el cociente nuestro equivalente va a ser de la misma base para cada logaritmo pero restándose. ¿Ya? Ejemplo, mira. Logaritmo de base 3 de 4 séptimos, que es lo mismo que decir que logaritmo de la misma base 3 de 4 menos logaritmo de la base 3 de 7. Es lo mismo, date cuenta. ¿Chicos? Y otro ejemplo más, si ya tenemos la resta del logaritmo de la misma base de 28 y de 7, entonces tengo que dividir 28 entre 7 y eso es 4. Y me queda el logaritmo de la misma base que es 4 de 4. Tú sabes que esto se simplifica y te queda 1 simplemente. Ya, eso es lo que vamos a aplicar hoy día con lo que hemos estudiado en la clase pasada, mis queridos alumnos. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a resolver unos cuantos ejercicios. Mira, empezamos con el problema número 1. Determine el equivalente del siguiente logaritmo, ¿no? Del siguiente logaritmo. Acá tenemos a, que es igual al logaritmo de base 11 de
33. Ahora solo me está pidiendo el equivalente, no me está pidiendo así un resultado exacto, ¿no? ¿Cuánto es, profesor? Si tú quieres utilizar tu calculadora, pones logaritmo de base 11 en 33 y te va a salir, ¿no? ¿Ya? Pero solo me pide el equivalente, o sea, que transforme este logaritmo. Entonces yo voy a copiar acá, logaritmo de base 11 de 11 por 3, ¿no? Porque 33 es lo mismo que decir que 11 por 3. Y esto lo puedo transformar de esta manera, mira, logaritmo de base 11, ¿ya? De 11 más logaritmo de base 11 de 3, ¿no? Como se multiplica es de una suma. ¿Ya, chicos? Y bueno, acá puedo simplificar el logaritmo de base 11 con este 11 y te va a quedar 1 más logaritmo de base 11 de 3. Ya, chicos, y esa sería la respuesta prácticamente. Es lo que me está pidiendo, solo mostrar su equivalente, que es 1 más logaritmo de base 11 de 3. ¿Ya, chicos? En el problema número 2, mis queridos alumnos, me está pidiendo lo mismo, el equivalente del siguiente logaritmo. En este caso, como veo que estos números se restan, perdón, estos números se dividen, entonces va a ser una resta, ¿no? La transformación. Entonces vamos a poner logaritmo de base 4 de 9 menos logaritmo de base 4 de 4. ¿Te das cuenta? Entonces, esto de acá equivale a esa expresión. ¿Ya? Acá no puedo hacer nada, ¿no es cierto? ¿No? Logaritmo de base 4 de 9. Y acá, logaritmo de base 4 de 4. Esto sí puedo simplificarlo y me quedaría logaritmo de base 4 de 9. Que eso más menos 1. ¿Ya? Menos 1. Me estoy olvidando de ese menos 1. ¿Ya, chicos? A ver. Ya. Acá sería, como te digo, de 4, ¿no? Ya, menos, no, perdón, de 9, acá sería, ¿no? Logaritmo de base 4 de 9 menos 1. Ya, eso es lo que me quedaría, ese es el equivalente, mis queridos alumnos, ¿sí? Entonces, lo principal es transformar, que es lo que tenemos que aprender. Ahora vamos a desarrollar, ¿no? Problema número 3, ¿qué dice? Dice de que tenemos A, que representa el logaritmo de 28 de 7 más logaritmo de 28 de 4, ¿no? Entonces tú puedes transformarlo, como es la misma base y se están sumando, puedes transformarlo a una multiplicación. Entonces tú qué vas a decir? Que A es lo mismo que decir que el logaritmo de base 28, como se suman y son de la misma base, entonces tú vas a poner acá 7 por 4. Y esto es lo mismo que decir que A va a ser igual al logaritmo de base 28 de 7 por 4, que es 28. Y tú sabes que esto con esto se pueden simplificar y te queda 1. Entonces A vale 1. Así de simple. Chicos, cuestión de darse cuenta. A ver, el número 5 dice, ¿no? Te dice, si logaritmo de base 5 de 3 es igual a m y logaritmo de base 5 de 7 es igual a n. ¿No? Y logaritmo de base 5 de 11 es igual a calcular logaritmo de base 5 de 21 sobre 11. Entonces yo voy a transformarlo, ¿cierto? Acá sería el logaritmo de base 5 de 21 sobre 11, ¿no? Esto es lo mismo que decir que el logaritmo de base 5 de 21, ¿no? De 21 menos logaritmo de base 5, ¿ya? De base 5 de 11. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿cuánto es logaritmo de base 5 de 21? No tenemos sello, como tú te das cuenta, ¿no? No tenemos logaritmo de base 5 de 21. No está, pero podemos conseguir el logaritmo de base 5 de 21. Y también logaritmo de base 5 de 11. Acá está, mira. Logaritmo de base 5 de 11 es simplemente p. O sea, prácticamente yo tengo que buscar un equivalente acá, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ahora, ¿cómo sacamos el logaritmo de base 5 de 21? Mira, acá tenemos m y acá tenemos n. ¿Qué pasa si nosotros sumamos m más n? Acá al costadito, mira. M más n. ¿Y eso qué va a ser igual? Pues m es logaritmo de base 5 de 3. Ya, logaritmo de base 5 de 3 más logaritmo de base 5 de 7. ¿Te das cuenta? Entonces, logaritmo de base 5 de 3 más logaritmo de base 5 de 7. Ahí está, estoy sumando m más n. ¿Y qué sucede, no? Que si nosotros vemos el logaritmo de la misma base, y como es una suma, lo puedes transformar. Entonces, m más n, ¿a qué va a ser igual? Al logaritmo de base 5, ¿ya? De 7 por 3, pues, ¿no? De 7 por 3 o 3 por 7. Y esto va a ser igual al logaritmo de base 5 de 21. Ya está.
Entonces, m más n, que es logaritmo de 5 de 3 más logaritmo de base 5 de 7, me sale logaritmo de base 5 de 21, y eso es m más n. ¿Ok, chicos? Entonces, esta expresión que tú ves acá es m más n. M más n menos. ¿Y cuánto es logaritmo de base 5 de 11? Bueno, está acá. Esto es logaritmo de base 5 de 11. Entonces, ¿qué es? Simplemente p. ¿Ya, chicos? Entonces acá tenemos el valor de p. M más n menos p. ¿Ya? Ahora, vamos a sacar acá. Vamos a ver. Acá tenemos el logaritmo de base 5 de 3, que es igual a m. Ahora vamos al problema número 6. ¿Qué dice el problema número 6? Dice que tenemos e, que es igual al logaritmo de base 2 de 20 menos logaritmo de base 2 de 5. Ahora, como esto es una resta y son logaritmos que tienen la misma base, acá tienes la misma base 2 y la misma base 2, tú lo puedes transformar. Y tú puedes decir que el valor de e es igual al logaritmo de la base 2, pero como es de una resta, se tiene que dividir de 20 entre 5. Vamos a poner 20 entre 5, ¿ya? Entonces el valor de e va a ser igual al logaritmo de base 2. Y 20 entre 5 es 4. Entonces acá voy a poner 4. Entonces logaritmo de base 2 de 4. Pero si tú te das cuenta, este 4 tú lo puedes transformar en 2 al cuadrado. Entonces tú vas a poner logaritmo de base 2 de 2 elevado al cuadrado. Y esto con esto se simplifica y te queda el valor de 2. O sea, e vale 2. ¿Sí, chicos? Miren cómo me ayuda lo que es el cociente. En el problema número 7, ¿no? ¿Qué dice el problema número 7? Dice que el logaritmo de 2 es igual a x. Ojo, que acá mi querido alumno, esto es base 10. Sí, eso ya se sobreentiende. Esto de acá también es base 10. Y acá también es base 10. ¿No? Entonces, eso ya se sobreentiende. Acá dice logaritmo de 2, ¿no? Bueno, logaritmo de base 10 de 2. Aunque ese 10 ya ni se lee, ¿no? Pero se sobreentiende que ahí está el 10. ¿Ya, chicos? Bueno, me está pidiendo que calculemos el logaritmo de base 10 de 30. Entonces, tenemos que dar un equivalente respecto a estas variables que tú ves acá. ¿Ya, chicos? Respecto a ello. Entonces, yo voy a poner acá logaritmo de base 10 de 30, que es lo mismo que decir que el logaritmo de base 10, por ejemplo, de 10 por 3, ¿no? 10 por 3. ¿Te das cuenta, no? Es logaritmo de base de 10 por 3. Y como esto de acá es una multiplicación, tú lo puedes transformar. Y tú puedes decir que esto es el logaritmo de base 10 de 10 más logaritmo de base 10 de 3. ¿Sí? Esto se simplifica, mira. Ya, acá. Se simplifica, no era necesario analizar tanto acá, ¿no? Porque es 10 por 3, 30. ¿Ya, chicos? Entonces acá sería 1. 1 más logaritmo de base 10 de 3. ¿Eso tenemos? Sí, eso equivale a y. Entonces la respuesta es simplemente 1 más y. ¿Dónde quedaría 2 y dónde quedaría 5? Podíamos transformar esta expresión, ¿no? O sea, es 1 más y. Ese es un equivalente. Y como te digo, podíamos hacer esto, mira. Podemos hacer esto. Logaritmo de base 10, en vez de simplificar, porque ya sabes que acá te va a quedar 1, podemos poner acá 10, que es 5 por 2, ¿no? Y más logaritmo de base 10 de 3. Y esto otra vez lo transformas. Es logaritmo de base 10 de 5 más logaritmo de base 10 de 2 y más logaritmo de base 10 de 3. Logaritmo de base 10 de 5 vale z más logaritmo de base 10 de 2 vale x y más logaritmo de base 10 de 3 vale y, x más y más z. Ahí está su equivalente. ¿Ok, chicos? Y eso pasa en el problema número 7. Pasamos al problema número 9. ¿Qué dice en el problema número 9? Mira, tenemos f que es igual al logaritmo de base 10 de 25 más logaritmo de base 10 de 8 y menos logaritmo de base 10 de 2. Lo primero que voy a hacer es trabajar esta parte de acá. ¿Ya? Es la misma base, por si acaso, es la base 10. Ya, mira, no te confundes, es la base 10. Lo voy a poner que es la base 10. Y acá también la base 10 y acá también la base 10, que eso se sobreentiende. Entonces el valor de f va a ser igual al logaritmo de base 10 de 25 por 8, ¿no? Y 25 por 8, a ver cuánto es, 8 por 5, 40, 8 por 2, 16, 7, 18, 19, 20. Logaritmo de base 10 de 200, ¿no? Eso es lo que me está quedando, menos logaritmo de base 10 de 2, ¿ya?
Ahora lo que podemos hacer es dividir, ¿no? O transformar esto a una división, ¿no? Porque es la misma base y se están restando. Entonces f es igual al logaritmo de base 10 de 200 entre 2. Así, mira, 200 entre 2. Y esto es lo mismo que decir que logaritmo de base 10 de 200 entre 2, que es 100. Y tú sigues transformando esto. ¿Por qué? Porque este 100 que tú ves acá equivale a 10 al cuadrado y te va a quedar así. Logaritmo de base 10 de 10 al cuadrado. Esto se simplifica y te queda 2. Entonces f es igual a 2. Así, chicos. ¿Ya? A ver, en el problema número 10. ¿Qué nos dice el problema número 10? Vamos a ver. ¿Ya? En el problema número 10, lo mismo, mis queridos alumnos. ¿Ya? Lo mismo. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Mira, o sea, tienes que ver un poquito más allá de lo evidente también para poder resolver este tipo de problemas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú de repente dirás, esto es una división, lo voy a transformar en una resta. Pero si te das cuenta, estos dos logaritmos tienen la misma base y acá ves una suma, entonces ellos solo los puedes multiplicar. No, en vez de estar transformándolo a una resta. Y mira lo que te va a quedar. Logaritmo de base 3 de 8 tercios por 27 octavos. ¿Te das cuenta? Entonces, como es una suma, tiene la misma base, entonces 8 tercios se multiplica con 27 octavos. Estoy aplicando la misma propiedad. Y acá simplificas el 8 y acá sacas tercio y te va a quedar 9. Entonces, acá te queda logaritmo de base 3 de 9. Y esto es igual al logaritmo de base 3 de 3 al cuadrado. Tú simplificas esto y te queda 2. Entonces, todo esto equivale a simplemente 2. ¿Sí, chicos? A ver, en el problema número 11. ¿Qué es lo que nos dice el problema número 11? Ya, mira. Nos dice que si el logaritmo de base 7 de 35, bueno, este es el valor de A y este es el valor de B. Calcular B elevado a A, ¿no? Entonces tenemos que transformar estas expresiones. Acá primero transformamos A. Y aquí va a ser igual. Logaritmo de base 7 de 35 menos logaritmo de base 7 de 5. Acá se está restando y tiene la misma base. Como se restan, se tiene que dividir. O sea, esto es lo mismo que decir que el logaritmo de base 7 de 35 entre 5. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es lo mismo que decir 35 entre 5 es de 7. Logaritmo de base 7 de 35 entre 5, que eso es 7. Esto se va y te queda 1. Quiere decir que el valor de A vale 1. Ahora lo mismo hacemos con el valor de B. Date cuenta que esto es una suma. Y acá te va a quedar logaritmo de base 9 de 3 por 27. Así, 3 por 27. ¿Ya? Y eso es 81. O sea, esto es logaritmo de base 9 de 81. Pero tú sabes que 81 es 9 al cuadrado. Entonces acá te queda logaritmo de base 9 de 9 al cuadrado. Se va y te queda 2. Y lo que me está pidiendo es calcular b elevado a. B vale 2 y a vale 1. O sea, 2 elevado a 1, simplemente 2. ¿Ya, chicos? Y eso es lo que sucede entonces en ese tipo de problemas. ¿Ya? Bueno. A ver, pasamos al último problema, chicos, porque ya lo demás es lo mismo. ¿Sí? Pasamos al último problema. ¿Qué sucede en el problema número 14? Mira. Me está pidiendo un tercio de logaritmo de todo esto, ¿no? Y tú vas a decir, ¿cómo vamos a desarrollar todo esto? No se parece, ¿no? A ver, todo dividido entre 3. Todos tienen la misma base, date cuenta. Mira, ahí está, la misma base. Todos los logaritmos tienen la misma base, ¿ya? Y lo que podemos hacer acá, mis queridos alumnos, es desarrollar primero esta parte de acá, ¿no? Estos dos se suman, la misma base y se suman. Entonces, este 4 y este 2 se tienen que multiplicar cuando tú lo transformas. Y te va a quedar así, mira. Un tercio, abro corchete, logaritmo de base 2 tercios de 4 por 2. De 4 por 2, ¿no? Perdón, mira, le he puesto de frente el resultado. Acá sería 4 por 2, que eso es 8, ¿no? Menos logaritmo de base 2 de 3, 2 sobre 3 de 27 y cierro corchete. Sigo desarrollando, mira, un tercio, abro corchete. Acá me quedaría logaritmo de base 2 tercios de 4 por 2, que es 8, menos logaritmo de base 2 tercios de 27. ¿Ya, chicos?
Y acá tenemos otra vez los logaritmos de la misma base, pero esta vez se están restando, como tú te das cuenta, estos números 8 y 20. Bueno, estos logaritmos, mejor dicho, se están restando. Entonces, cuando transformamos sería de una división. Acá sería un tercio, abro corchete, coloco el logaritmo con su base, que sería 2 tercios, pero ahora tengo que dividir 8 entre 27. 8 entre 27. Así me quedaría y cierro corchete. Y esto es lo mismo que decir que un tercio, mira, si miras más allá de lo evidente, puedo simplificar. Mira lo que quedaría, logaritmo de base 2 tercios de 8 sobre 27. Si tú te das cuenta, este 8 es lo mismo que decir que 2 al cubo y este 3 es 3 al cubo. O sea, te quedaría 2 sobre 3 elevado al cubo, ¿no? Y mira, tienes la misma, cierro corchete, tienes la misma base con este mismo número. 2 tercios y 2 tercios se van y te queda 3. O sea, te quedaría un tercio, abro corchete, de 3. Bueno, ya ni siquiera es necesario copiar el corchete, a pesar de que me indica multiplicación. Esto se va, resultado final, 1. ¿Sí, chicos? Así se resuelve ese tipo de problemas, mis queridos alumnos. Entonces, es lo que aprendemos hoy día, la propiedad de este tipo de logaritmos. Sí, chicos. Del 15 hasta el 25. Esa va a ser su tarea, mis queridos alumnos, de este tema.